Madre mía, qué café hoy más emocionante. Espero que si me estás escuchando que sea por la mañana, porque si a lo mejor te lo empiezas a tomar por la noche, no sé yo si hoy duermes tú tan fácil. Y es que a veces sabemos que existe una verdad, pero la escondemos y necesitamos a gente que nos ayude a cerciorarnos, incluso a ver exactamente qué es lo que está sucediendo para que nos quitemos esas gafas rositas con las que vemos la vida y darnos cuenta de exactamente qué es lo que pasa. Pues de eso vamos a trabajar hoy porque me han dicho que tengo a una de las mejores, por no decir la mejor, detective privado. Ella es Elisenda Villena y yo quiero que me lo cuente absolutamente todo porque en temas de relaciones de pareja yo ya me parece interesantísimo saber un poco en qué consiste ser detective privado. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ser detective privado yo creo que es una actitud, si normalmente se habla de que las profesiones tienen que desarrollarse porque hay un llamamiento interno, un deseo de ser algo, de trabajar en algo, la de detective privado sería un gran exponente de eso, ¿no? Porque es un poco una actitud delante de la vida, ¿no? De qué hay detrás de esa puerta que no me dejan ver, ¿por qué me tengo que creer esto? ¿No? ¿Cuál es la otra opinión? Es un interés por contrastar, por tener tu verdad, ¿no? O sea, no quedarte con lo que te dicen, con lo que te cuentan. Y en el fondo el trabajo detective es esto. A ti te viene un cliente, te expone unas dudas, tú planteas una hipótesis y luego el trabajo es desarrollar un trabajo que confirme o desmienta la hipótesis, porque no siempre se llega a la conclusión que el cliente está esperando. Así que una de las fortalezas que tendría que dedicarse a alguien que va a ser detective es la curiosidad y no asumir que solo existe una única verdad o que con eso nos tenemos que conformar. Exacto, le has dado en el clavo. ¿Quién se dedica a buscar? Porque claro, a veces parece que es de películas, ¿no? Hemos visto a tantas desde todas las historias de se ha escrito un crimen, ¿no? En el que van investigando y entonces tenemos esa idea de que a veces puede ser desde lo más trágico, pero puede ser que una persona que sea detective se dedique a temas de herencias, a temas de relaciones o incluso a encontrar a alguien que ha desaparecido, me imagino. Bueno, de hecho, desgraciadamente, el tema de las desapariciones cada vez es más numeroso o se conocen más, no lo sé, pero sí que es cierto que yo es un tema en el que trabajo bastante, colaboro incluso con SOS Desaparecidos. Desde la Asociación Española de Detectives Privados tenemos un convenio con ellos, por ejemplo, para que aquellas personas con pocos recursos puedan utilizar nuestros servicios, porque hay un gran corte que claro, hay el derecho, todos tenemos el derecho a desaparecer, ¿no? O sea, yo en un momento dado estoy cansada de mi vida y quiero desaparecer, tengo el derecho y además tengo el derecho de que nadie me busque, ¿no? Lo que ocurre, entonces, ese límite es la mayoría de edad, ¿no? Cuando un mayor de edad desaparece, en principio la policía no te va a admitir la denuncia porque tienes la libertad de desaparecer. Pero hay casos, bastantes, en los que aparecen trastornos mentales como demencias seniles o pues depresiones profundas en las que las personas están fuertemente medicadas o hay indicios de violencia. En esos casos sí intervienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y entonces, pues bueno, ellos hacen su labor. También es cierto que, bueno, lógicamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están para investigar todos los delitos públicos, tienen mucho trabajo, están muy saturados y a veces, incluso en estos casos, se produce una colaboración público-privada en la que el detective colabora con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aportando un plus que la policía ni debe ni puede, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate que hay una información que ubica a un señor en una masía en el campo y hay que observar a ver si está o no está, porque a lo mejor si te acercas el tío desaparece otra vez. Bueno, pues esas esperas o esos visionados eternos de grabaciones de vídeo o, no sé, hay determinadas tareas que no son tan propias de la administración pública, sino serían más de privada. Y cuando se trata de menores, pues te puedes imaginar, yo soy madre y a mí me llaman un día y me dicen que mi hijo ha desaparecido y bueno, a mí yo muevo cielo y tierra y contrato a quien haga falta. Obviamente cuento también con los cuerpos de seguridad del Estado que son muy profesionales y hacen las cosas muy bien, todo se ha dicho. Además tienen grandes herramientas que los detectives no tenemos, por lo tanto no se trata aquí de competir, sino de colaborar, que es lo que solemos hacer. ¿Cómo sabemos si de repente una desaparición, porque has dicho que todos tenemos el derecho a desaparecer, cómo se puede saber que es voluntaria? Porque, claro, yo me imagino que cuando hay indicios de violencia, pero si de repente alguien es que está harto
del tipo de presión que tiene con sus padres o porque de repente pues quiere olvidarse y empezar a arrancar de cero, ¿hay alguna forma de poder hacer eso de forma consciente para que no provoquemos un daño? ¿O simplemente el comunicarlo desde un punto de vista notario y demás ya saben dónde vas a estar y por eso la gente hace totalmente olvido? Bueno, aquí hay que empezar por el principio. Nosotros nos regimos, los detectives privados, por la Ley de Seguridad de 2014 y que deja muy claramente en su regulación que los detectives solo pueden trabajar para parte legítimamente interesada. Por lo tanto, ya cuando te contrata a alguien, tú no puedes buscar al vecino porque no tienes ninguna relación contractual que te una a él, tiene que ser una parte legítimamente interesada. Entonces, cuando no ha habido signos de violencia, es verdad que la persona tiene derecho a desaparecer, pero aquí hay una concatenación de derechos porque la pareja también tiene derecho a saber dónde está su pareja. Por lo tanto, como nosotros trabajamos siempre bajo la estricta confidencialidad y con el deber absoluto de guardar secreto de todas nuestras actuaciones, digamos que no trasciende el ámbito de la privacidad. Por lo tanto, en este caso, cualquiera que tenga una unión contractual que le legitime a investigar esa desaparición puede contratar a un detective. Y lo que hacemos nosotros, cuando no ha habido síntomas de violencia y por lo tanto las autoridades deniegan la investigación de esa desaparición, nosotros empezamos siempre a trabajar con lo que se llama círculos concéntricos. Empezamos a analizar la vida del individuo desde su propio ser y su entorno inmediato, con su mujer, con sus hijos, con su trabajo, con su ocio, con su economía. Y entonces, normalmente, cuando se hace este trabajo, se hace a conciencia y se hace bien, se suelen encontrar indicios que unos unidos a otros te llevan a lo que se llama más allá de toda duda razonable. Es decir, me pongo un ejemplo que es como siempre se entienden mejor las cosas. Por ejemplo, yo veo pues, que un señor ha desaparecido y empiezo a ver pues, que se ha ido y se ha llevado dinero, se ha llevado ropa. Bueno, ya te dice que se quería ir, se ha preparado la huida, digamos, ¿no? Entonces vas a buscar las razones. Pues bueno, resulta que analizas sus entorno inmediato y te enteras por el trabajo pues que tenía una amiga y además pues que se llevaba fatal con su mujer, ella misma te lo cuenta, y además pues que estaba de deudas hasta aquí arriba y bueno, una serie de circunstancias que te hacen concluir de alguna manera que esa persona pues tenía todos los indicios y todos los inputs para dejar esa vida que llevaba atrás y además tenía los alicientes de iniciar una nueva. Entonces, según las evidencias que hayas podido ir obteniendo, pues se establece lo que te digo, más allá de toda duda razonable, este hombre se ha ido porque ha querido con esta mujer y a partir de aquí, pues ya o sea, no puedes hacer nada, que usted no tienes ninguna fortaleza, ningún poder, ninguna manera de obligar a nadie a volver, ¿no? Claro, estaba pensando yo ahora mismo porque hablabas de desaparición, pero como desde mi punto de vista cada vez trabajamos menos nuestro proceso de autoestima, es más fácil que aparezcan los celos y que de repente una persona te diga, yo estoy sospechando que no tengo claro si mi pareja puede estar viéndose con alguien. Y me gustaría que me diera pruebas para saber si eso es cierto o no para poder separarme. ¿Desde qué momento tenemos ese derecho? Porque claro, evidentemente hay una relación contractual, a lo mejor si tienes una pareja, el saber y romper esa intimidad de la otra persona y hasta cuánto deberíamos de contar. Bueno, vamos a ver, el derecho a la intimidad es por supuesto la espada de Damocles de los detectives privados y además es un derecho muy, muy, muy fino, hay un hilo muy fino, o sea, en un momento invades la intimidad y en el momento siguiente no la invades o al revés. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, yo mido 1,57 m, ¿vale? Yo voy por la calle siguiendo a una persona, entra en un jardín y el jardín tiene una valla de 1,50 m. Yo desde fuera observo, sin utilizar ningún tipo de artilugio, ni un dron, ni nada de nada, observo lo que está sucediendo. Yo no estoy invadiendo en ese momento el derecho a la intimidad, es el individuo que no ha protegido suficientemente su intimidad. Por lo tanto, yo no estoy invadiendo el derecho. Sin embargo, si la valla hace 1,80 m y yo cojo una silla y me subo para ver encima de la valla, es violación del derecho a la intimidad. Pero ahora imagínate que entonces, como yo no llego, contrato a otro detective que mide 1,85 m y sí lo ve.
Fíjate lo fina que es la línea, ¿vale? Y siempre ya sabemos que en todas las jurisdicciones hay el derecho de la libre valoración de la prueba, que los jueces tienen, evidentemente se mueven dentro de un ámbito legal muy marcado, pero hay un baremo, hay una parte que es el juez con sus principios morales, sus principios éticos, lo que él conoce, lo que él sabe y su experiencia, quien acaba por decir si le pongo 6 o 66 meses, si le pongo una multa o lo dejo en casa, si le retiro el pasaporte o no, porque me fío de él y se queda. Y se mueve dentro del mismo baremo legislativo, ¿no? Pero hay esa parte de discrecionalidad, ¿no? Por lo tanto, que quede claro que el derecho a la intimidad no es un derecho que nos cae del cielo, es un derecho que hay que activar. Y todo aquello que tú haces fuera del ámbito privado, es decir, de aquel ámbito que tú proteges, básicamente es el domicilio, ¿no? Ya no es del ámbito de la privacidad, ya estás en un ambiente público. Si tú entras en un bar y te sientas en una cafetería con una chica y la besas, pues allí yo no invado tu intimidad, eres tú que no la proteges. Por lo tanto, con estos parámetros, lo he explicado muy rápidamente, pero con estos parámetros es con los que o sí trabajamos los detectives, porque de lo contrario no solo se invalidaría cualquier prueba obtenida por un detective, sino que además seríamos objeto de una fuerte sanción por parte de la propia ley, así como por parte del Código Penal, que haría que perdiéramos nuestra titulación y nuestra habilitación, que nos la otorga al final el Ministerio de Interior, porque nosotros hemos realizado unos estudios, 3 años en la universidad, y luego es el Ministerio del Interior que, si además cumples otros requisitos de no estar penado, no estar en concurso de acreedores, etc., quien te otorga la licencia, la TIP, que se llama tarjeta de identidad profesional, para que tú puedas trabajar. Y eso, yo te digo que las exigencias que se tienen para un detective privado no se tienen ni siquiera para un presidente de gobierno. O sea, un presidente de gobierno puede haber estado condenado o imputado, lo hemos visto en muchos políticos, sin embargo un detective no. Claro, sí, cuando una vez que se han obtenido esas pruebas, imagínate en ese bar que se estaban besando y dices que no está guardada esa privacidad, se le cuenta a la otra persona. ¿Y para qué quiere saber la otra persona ese proceso de resultado, aparte de para hacerse daño o tener ese conocimiento? ¿Le vale luego ese tipo de pruebas para alguna cosa? No, a ver, yo cuando me encuentro en estos casos, que cada vez son menos, y luego te explicaré la razón, lo que suelo decir es, oye, háblalo con él, y si lo que te dice no te convence, es que no te fías. Y si no te fías, ¿qué más da que te engañe que no? No te fías, déjalo estar, no te gastes el dinero, porque los seguimientos son trabajos muy útiles, por ejemplo, en otros ámbitos, en el ámbito de lo social, en el ámbito mercantil, en muchos otros ámbitos son muy útiles porque representan pues un ahorro o representan tú sabes que quien demanda tiene la obligación de la carga de la prueba. Entonces, aquel que puede probar lo que dice tiene muchas más perspectivas de salir victorioso de un litigio que aquel que no lo puede probar. En ese sentido, es una inversión contratar a un detective. Sin embargo, cuando estamos hablando de la curiosidad, es un gasto elevado, porque piensa que un detective pues, es un profesional que no solo te atiende en su despacho, sino que además tiene una moto, un coche, un móvil, una cámara de vídeo, 3 años de estudio. Empieza a las 8 y no sabe a qué hora acaba, no sabe si acabará en Barcelona, en Madrid o en Bilbao, dónde dormirá, si comerá. Y todo eso evidentemente tiene un coste, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando tú, mira, yo a veces explico a modo de chiste, digo, viene un señor a mi despacho y me dice, mire, creo que mi mujer me está engañando. Y le digo, pues mire, le va a costar 750 euros al día. Y dice, mire, me voy con los cuernos. Pues también es verdad. Claro. ¿Sabes? Y en esa parte hablabas de inversión y de repente me he imaginado que habrá empresas que no han podido despedir a alguien y que alguien se ha cogido la baja y a lo mejor está jugando al campo de golf o de repente está en otra situación y hay alguien que le va siguiendo o valorando, porque Claro. aquí hay donde echa la trampa, ¿no? O sea, siempre hay mucha listilla por ahí suelta. Claro, es que al final es el cumplimiento. O sea, nosotros, los detectives, lo que investigamos son incumplimientos. Son incumplimientos, ¿vale? Incumplimientos contractuales. Si estamos hablando en el ámbito de lo social, pues será un contrato laboral. Tú has firmado un contrato en el que te obligas a cumplir una serie de cosas y tu empleador se obliga a cumplir otras. Y por ejemplo, ya no pongamos una baja fingida del tío Jeta que se va a la playa porque no tiene ganas de trabajar, con lo cual deja un puesto vacío, genera un problema en la empresa y además sigue cobrando. Pongamos, por ejemplo, un señor que realmente tiene alguna enfermedad
Y lo que dice el ámbito legislativo laboral es que el trabajador tiene que colaborar a su más pronta curación. Por lo tanto, cuando tiene unas pautas médicas que seguir, por ejemplo, tengo una gripe, quédate en tu casa, reposa, no salgas al exterior, y yo tengo una baja por gripe y salgo y me baño y luego voy corriendo desnudo por la playa cuando estoy a 14 grados, pues es evidente que no estoy colaborando a mi más pronta curación. Y eso nos lleva al principio de la ruptura de la buena fe contractual, porque todos los contratos se basan en el principio de la buena fe. Todos suponemos que cuando yo contrato a alguien y alguien me contrata a mí, ambos tenemos intereses comunes y eso es lo que hace factible que se firme ese contrato. En cuanto esa buena fe se rompe y queda aprobada esa ruptura, pues es una causa de despido que no da lugar a indemnización. Evidentemente, cuando una persona lleva muchos años trabajando, la indemnización puede ser muy alta, incluso hay ocasiones en que se valora, yo lo he vivido, ¿no? 3, 4 trabajadores que deciden pues que para estar trabajando para este listo que nos está explotando, nos lo montamos nosotros con todo lo que sabemos y lo que conocemos y nos montamos una de la competencia, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues de llevarse información, de llevarse activos, know-how de la empresa, y mientras están montando su chiringuito paralelo, siguen cobrando de la empresa y además pretenden que sea un despido improcedente para que se les indemnice, y encima lo que hace la empresa es financiar el chiringuito que va a ser, claro, es que hay casos así, de verdad, o sea, porque la gente, la ambición es muy mala y bueno, ya sabemos que el dinero lo corrompe todo, y estas actitudes, pues lamentablemente son las que nosotros vemos muy a menudo, porque oye, escucha, si todo el mundo hiciera lo que tiene que hacer, los detectives no existiríamos. Bueno, ni los jueces, ni nadie, claro. De hecho, estaba pensando si es ahora una profesión en auge en el que cada vez se necesita más, o con todo esto nuevo, las nuevas aplicaciones y lo que hace la gente para geolocalizaciones y cosas de estas, que ahora tienen que si el coche tiene que estar geolocalizado, saber los tiempos, los espacios, que si el iPad, si de repente es menos frecuente con todos esos fichajes que tenemos telemáticos. No es menos frecuente. Lo que sí invita o obliga, diría yo, es a una reconversión, a una actualización, pero en el mundo de la investigación privada esto pasa desde que nace la investigación privada. Lo comparo un poco con el mundo de la seguridad. Yo recuerdo cuando tenía mi primera libreta de ahorros, que iba con la libreta, la metía en el cajero y sacaba dinero. No había ni PIN ni nada, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que empezaron a ver los listos, que se vaciaban su propia libreta y luego decían que la habían robado. Se puso el PIN y ahora ya tienes hasta 3 tipos de verificaciones distintas. Antes no te da el cajero tus 50 euros, ¿no? Es una carrera en ascensión, ¿no? Más seguridad, más listo el chorizo. El chorizo salta esa barrera de seguridad, la empresa de seguridad se inventa una nueva barrera para que el chorizo no la salte. Ya se ocurre en todos los ámbitos. Entonces nosotros ahora vemos que las tecnologías realmente son un campo que a nivel laboral se está implementando a pasos agigantados, y es cierto pues que exige otro tipo de técnicas, otro tipo de recursos, en los que si tú no estás muy avezado, pues puedes tener colaboradores que sí lo estén, y cumples y lo haces de otra forma. Pero hay que tener muy en cuenta que la ley de seguridad lo que dice es que los hechos y conductas privadas los investigan de forma exclusiva y excluyente los detectives privados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay mucho intrusismo, que te dicen, no, yo te puedo, con un programa, te puedo investigar esto. No, porque si tú vas con un informe de un no detective y la parte contraria está mínimamente informada, te van a tumbar el informe porque empiezas por incumplir la ley, ¿vale? Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que todas las investigaciones que se realizan en el ámbito cibernético, en el ámbito virtual, no dejan de ser actitudes y relaciones contractuales que son exactamente igual que las del mundo real, digamos, las del mundo no virtual, y rige la misma normativa en el ámbito virtual que en el ámbito real. Por lo tanto, si yo tengo que hacer una investigación de un trabajador que teletrabaja, tengo que utilizar, estoy al amparo de la misma legislación y voy a tener que utilizar los recursos legales, con personal adecuado, que esté autorizado y que sean lo suficientemente profesionales para no saltarse o infringir ninguna de las otras leyes que nos atañen a todos, desde los principios constitucionales, pasando por el Código Penal, etc., etc., etc. ¿Ha aumentado la frecuencia de delitos
cibernéticos, de manera que se necesiten expertos o detectives especializados más en toda la parte de análisis desde, yo qué sé, fotografías, gente que está haciendo doble identidad, que de repente Bueno, aparece en temas de Tinder y demás y tiene doble vida. a ver, aquí lo que hay que tener muy claro es que la ley esta de seguridad también indica que los detectives privados no realizarán investigaciones de delitos públicos, ¿de acuerdo? Entonces, así, de entrada, yo no puedo investigar un asesinato, por ejemplo, o un secuestro. Entonces, y además tenemos obligación de que si en el transcurso de nuestras investigaciones hemos llegado a conocimiento de la existencia de un delito, pues tenemos que comunicarlo. Pero también es cierto que la única persona en España y en casi todo el mundo que puede decir que algo es un delito es un juez. Y hasta que un juez no ha dicho que algo es un delito, no es un delito. En todo caso, sería un presunto delito. Por Claro, lo tanto, un cuerpo no podrías conseguir. O sea, imagínate que te encuentras de repente un cadáver. Pues imagino que hay que exacto, avisar a la policía y demás. Pero claro, exactamente. fuera. Yo lo que puedo investigar, por ejemplo, es la situación que tenía ese individuo antes de ser cadáver. Eso Ajá. sí lo puedo investigar. Entonces, a raíz de mi investigación, yo puedo aportar información a la policía diciendo, mire, ese que apareció muerto es que resulta que, mire, me han contratado para saber qué hacía en las últimas semanas y el hombre, pues mire, jugaba partidas de póker, no pagaba las deudas y les doy la información porque a lo mejor les sirve de algo. Y yo no he investigado un delito, he investigado la actividad de mi exmarido o de mi marido las 2 semanas antes de su muerte. Y eso no es investigar un delito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, que en realidad todo aquello que es susceptible de ser investigado porque ocasiona un perjuicio a la parte que te contrata, se puede investigar, ¿vale? Lo que ocurre es que habrá un momento en el que tú ya puedes decir que consideras que es un presunto delito, nunca un delito, un presunto delito, porque hay muchas evidencias que apuntan a que sea así, entonces en ese momento tú lo comunicas, pero no hasta ese momento, porque que tú me digas que me contratas para investigar, yo qué sé, la prostitución de no sé quién, lo dices tú, pero yo voy a poner en mi libro registro que voy a investigar la conducta de fulanita de tal. Cuando vea que hace de puta y está en una red de prostitución, diré, pues mire, es prostitución y se lo comunico a usted, señor policía, ¿vale? Normalmente cuando estamos hablando de ciberinvestigación, estamos en lo mismo. O sea, que alguien coja mi imagen se haga un perfil en una red social con mi imagen, pues lo que está haciendo es utilizar mi imagen. No está suplantando mi personalidad, a no ser que diga Elisenda Villena y ponga mi imagen y hable como yo. Entonces sí es una suplantación de identidad. Y evidentemente yo lo voy a denunciar, pero yo no tengo el derecho de investigar quién me suplanta. Pues si soy yo la que quiero investigarme, a saber quién es. Pues por lo tanto, quiero decirte que es un margen, o sea, hay que entenderlo desde un paraguas amplio, es decir, por ejemplo, la corrupción política, por ejemplo, temas de estos que yo también podría llegar a discrepar, porque como ciudadano que pagamos impuestos, no tenemos derecho a saber si nuestro concejal de turismo se está yendo de viaje con la familia o realmente está promocionando nuestro pueblo. Pues yo creo que sí, de hecho se ha escrito mucho sobre eso y es que sí, pero bueno, así a priori no lo puedo decir demasiado porque podría tener algún problema. Claro, es lo que estaba pensando, que al hablar tan clarito, habrá habido alguna situación que hayas podido tener algún tipo de conflicto. No, no, porque al final, a ver, si claro, cuando hablas así, lo hablas todo de manera muy rápida, pero detrás de todo esto hay toda una serie de estudios, de análisis, de comparaciones, de comparaciones de legislaciones dentro de la propia Europa, de un montón de cosas que te hacen poder decir esto con mucha tranquilidad, porque yo no estoy diciendo nada que no se pueda defender y de hecho nada que no haya sentencias que prueben lo que estoy diciendo. De hecho, nosotros trabajamos mucho para las mutuas y las aseguradoras. El típico que dice que no puede genuflexionar más del 45% y luego lo ves bailando el rock del reloj en una boda, ¿vale? Este señor, este señor que a lo mejor ha cobrado una indemnización por una secuela, eso es una estafa. En el Código Penal es una estafa. Yo trabajo para la compañía de seguros, yo lo que hago es ver las aptitudes físicas de este señor y una vez veo que genuflexiona más del 45%, se lo digo a la compañía de seguros y la compañía de seguros lo demanda por estafa. Pero he investigado un delito.
solo que me he enterado al final que es un delito, ¿vale? Y por eso te digo... a veces las aseguradoras lo utilicen, yo qué sé, porque a lo mejor ha habido un fallecimiento y quieren conseguir cerciorarse de que ellos no estaban cometiendo un delito, no ha sido una responsabilidad directamente de ellos, y busquen para saber exactamente las actitudes y los comportamientos que tuvo el susodicho antes de morirse. Sí, bueno, si las pólizas de seguro de fallecimiento han tenido modificaciones recientes o han tenido herederos distintos, o sea, modificaciones en general, pues puede ser, sobre todo cuando el fallecido es de aquí y la familia es de la República Dominicana o viceversa, ahí se suelen hacer ciertas determinadas comprobaciones, pues porque a lo mejor una persona que estaba viviendo en un país fuera de la Unión Europea normalmente y viene a trabajar aquí y al cabo de 8 meses muere y se ha hecho un seguro de vida cuando ha llegado aquí, pues a veces lo que se ha ocultado es una enfermedad o se ha ocultado algo que ya se veía que podía pasar y digamos, pues bueno, pues ha estafado a la compañía de seguros, ¿no? Pero además con dolo, porque ya estaba todo organizado, premeditado para conseguir ese objetivo. Sí, o sea, no es lo más habitual porque, bueno, cuando uno muere en España, pues hay toda una serie de protocolos establecidos que si además mueres en extrañas circunstancias, pues te hacen autopsia y te hacen todo, que es muy difícil o hay que ser muy avezado para poder conseguir falsear una situación como esta. Pero a veces cuando se producen estas situaciones distintas, ¿no? de que pues hay estos flujos de personas de un sitio a otro y que no es una cosa estandarizada de que alguien viva toda la vida en el mismo sitio, sino que hay inputs que pueden dar lugar a sospecha, pues se puede llegar, sí, se puede investigar, sí. Antes has hablado de los hijos y yo que tengo 3, por mis hijos mataría y haría cualquier cosa. Si sucediera algo y de repente te ves, porque claro, estoy pensando ahora en los padres de Marta del Castillo, ¿no? El que de repente ves que ya no, o que no se siguen encontrando pruebas o que no hay suficiente, y aunque haya un proceso de delito, ¿pueden ellos pedir colaboración desde un punto de vista de un detective privado, cualquier persona que esté en esa situación, de repente decir, vamos a ver si abrimos nuevas vías que esclarezcan exactamente lo que ha sucedido? Sí, bueno, a ver, aquí mientras el proceso, el hecho investigativo, el objeto de investigación se está trabajando y más cuando hay secreto de sumario y cosas de estas, hombre, es complicado porque todo y que, como te digo, yo podría investigar pues las amistades de Marta del Castillo sin meterme puramente en su desaparición, sino pues qué amistades tenía, a dónde iba, lo puedo hacer, ¿vale? Pero en estas circunstancias lo más adecuado es solicitar permiso al juez instructor. Tú vas de la mano de la familia y le dices, vas a ver a su señoría y le dices, mire, como la policía parece estar estancada o la policía sigue esta pista y los padres sospechan que se debería de investigar por aquí y no lo están haciendo, me dicen a mí que si puedo hacerlo, ¿le parece a usted, señoría, que yo aparte voy a compartir toda la información y todo, intervenga? Y en muchas ocasiones te dicen que sí, porque es lo que te hablaba antes, somos una colaboración. O sea, ellos no van a hacer lo que voy a hacer yo y yo no voy a hacer lo que hacen ellos, porque ellos, ya os lo digo, tienen 27.000 medios más, ellos quieren saber el listado de teléfonos, de llamadas de alguien y pum, por orden judicial la piden, quieren entrar en una casa por orden judicial entran, quieren saber la situación en la seguridad social o en la agencia tributaria de alguien y por orden judicial lo obtienen. Yo todo esto no lo puedo hacer. Entonces, es evidente que a nivel de investigación a lo grande puede mucho más el poder público que un privado. Por lo tanto, es verdad que a nivel pequeño, lo que te decía antes, un policía no va a estar 8 horas vigilando una puerta. En este caso, tú imagínate que yo pues averiguo que Marta pues tenía relación con 2 chicos, no sé, y que bueno, pues había estado con uno y luego con otro y luego con uno, y los padres sospechan que a lo mejor uno de estos chicos pues podría tener algo que ver, ¿vale? Y la policía pues ha hecho sus pesquisas y lo ha descartado, y los padres lo siguen teniendo en la cabeza. Bueno, pues a mí no me importa estarme 7 días, 24 horas sobre 24, vigilando la puerta de esa casa a ver si aparece o desaparece Marta del Castillo o a ver, o alguien o algo, o pasa algo que pueda, digamos, apoyar o aumentar la credibilidad de esa hipótesis, ¿no? Entonces, yo no voy a molestar a la policía y a la policía no le voy a mostrar yo, porque si de casualidad sale algo, se lo voy a decir a ellos, o sea que no. Es una colaboración y normalmente
yo te diría que en el 99% de los casos, si la petición es justificada y no invade y no hace temblar, digamos, a aquellos que están investigando bajo un secreto de sumario, porque claro, si tú tienes información, pues ellos ya empiezan a tener miedo de que haya fugas de información y a lo mejor pues se levante la liebre respecto de algo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la casuística de cada caso y en base a eso pues plantear la forma de poder colaborar sin interferir para nada en lo que puedan hacer los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en todo caso siempre con el ánimo de colaborar porque el objetivo es el mismo, ¿no? Y ya sabemos que para un padre que ha perdido un hijo, yo trabajé, por ejemplo, en el asunto Madeleine y es horrible, ¿no? Madeleine McCann, 10 años que desapareció, ya 11 debe hacer. Y tú te imaginas como madre ya no haber perdido un hijo, sino no saber si está vivo o muerto, qué ha pasado, qué ha sido su vida. Al final casi deseas que aparezca muerto y lo puedas enterrar y cerrar esa herida, porque es algo que si no, no cierra nunca. Y esto está psicológicamente muy estudiado. Y muchas veces, o algunas veces, tienes que decirle a tu cliente, mire, no podemos hacer nada más. Es que, no, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tal? ¿Y por qué no vuelve allí? No, mire, no, es que no se puede hacer nada más. Y aquí hay que tener un grado de profesionalidad e integridad importante, porque claro, el hombre está, o la mujer, o ambos, están dispuestos a pagarte lo que sea para que tú sigas buscando. Pero tú tienes que tener la integridad profesional suficiente, la ética y la moral, para decirles, mire, no puedo hacer nada más, no. O sea, lo siento, no, lo lamento mucho, me sabe fatal, ojalá yo tuviera una bola de cristal, pero no la tengo y yo todo lo que podía aportar ya lo he aportado, el resultado ha sido negativo y no puedo hacer nada más. Y eso pues es muy duro decir eso, es muy duro. Que emocionalmente, claro, para vosotros tiene que ser durísimo y a veces encontrar ciertas respuestas o tener que decir, mira, no podemos seguir, sobre todo porque la incertidumbre va a estar ahí. Y yo estaba pensando ya, si te quedas 7 días, 24 horas delante de una puerta, digo yo que trabajaréis entre varios juntos, que tengáis lo detective y que seáis un equipo y que todos tengáis esa tarjetita, claro. porque si no... A ver, mira, yo estoy dando clases en la Universidad de Barcelona, en tercero de investigación privada, precisamente. Este tema lo comentamos el miércoles pasado, les dije, a ver, sobre todo el detective, de hecho les quiero hacer unas prácticas para que vean lo importante que es trabajar en equipo, pero es que es algo tan básico como que imagínate que yo te estoy siguiendo por cualquier cosa, laboral, civil, mercantil, es igual, entras en el Corte Inglés y tengo que cubrir 4 puertas, porque puedes salir por cualquier otra puerta, ¿cómo lo hago? Te pierdo o tengo que ponerme tan encima tuyo que al final me vas a ver. Porque si voy contigo al supermercado Corte Inglés y luego voy a ver la ropa interior contigo y luego voy a ver los bolsos contigo y te tengo que seguir 5 días, pues no voy a durar ni 2. Porque además aquel que sabe que está haciendo algo mal suele estar vigilante. Años A la gente no tenía conciencia de la existencia del detective. Yo hace pues 28 años que investigo, ¿no? Y bueno, eso ha cambiado un montón. Ahora el que hace algo mal sale de casa mirando a diestra y siniestra. ¿Vale? Entonces tienes que ser mucho más discreto, trabajar con mucha más distancia y por lo tanto es imprescindible el trabajo en equipo. No solo para un seguimiento que digamos que es la parte nutricional de nuestra información, ¿no? O sea, la observación. Nosotros lo que somos grandes observadores, ¿no? Pero no solo del investigado, sino del entorno, de por dónde se mueve, de cómo, porque también tienes que practicar mucho la empatía, pues eso, adivinar o entender la idiosincrasia del individuo, dónde se mueve y ponerte en ese entorno. O sea, yo recuerdo que llevaba una peluca, por ejemplo, y llevaba pinturas y llevaba tacones, todo en una maletita y en función de lo que me tocara me ponía una cosa u otra, porque igual que cuando vas a una boda, aunque en tu vida te hayas puesto un smoking, te pones el smoking, porque vas a la boda, pues esto es aplicable yo creo que a todos los aspectos de la vida, ¿no? O sea, allí donde fueres haz lo que vieres, el refranero español es muy inteligente en esto, pues es eso, allí donde fueres haz lo que vieres. Entonces, el trabajar en equipo, pues te permite donde no llegas tú, que llegue alguien de tu equipo. Hay perfiles que es, por ejemplo, si hay un niño, un joven, esto hemos trabajado bastante, el típico chaval pues que tiene 16, 17 años y empieza a fumar porros y hace novillos y se va al parque a fumar porros,
Evidentemente yo no me voy a ir al parque a fumar porros, porque es que van a llamar a la policía, mira la loca esta vieja fumando porros, claro. Entonces tengo personas que dan otro target y que pueden estar en el parque allí y no llaman la atención, ¿no? Volvemos a lo mismo, es empaparte, o sea, camuflarte dentro del medio en el que tu trabajo se va a desarrollar. Entonces, ¿cuántas personas pueden configurar un equipo de detectives? Porque claro, yo estoy viendo que puede ser muy variopinto o no elegimos a lo mejor un tipo de criterios porque no tenemos a compañeros que podamos conseguir adaptarnos en esa situación. Pues mira, a ver, si tú tienes que tener una plantilla adecuada para poder atender cualquier supuesto, necesitarías, yo cuando estaba en una gran agencia teníamos 15 detectives en plantilla, 15. Lo mejor es, porque la evolución económica indica eso, las grandes estructuras requieren grandes facturaciones, luego llega un crack o un parón y te vas a la porra en nada porque no puedes mantenerlo, tienes que hacer ERTES, etc. etc., ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los bares ahora que están subsistiendo? Los que lo llevan Pepe y Juan, o María y José, que son ellos, que son los dueños y que, bueno, pues ellos van, se les dejan ir 3 horas, pues van 3 horas, pero luego cuando cierran no tienen salarios, el bar es pequeñito, no tienen grandes facturas de nada y pueden sobrevivir. Pues en el mundo de la investigación privada, la deriva ha ido siendo de que grandes agencias ya no hay despachos más o menos de un nivel y de otro, y lo que hay es un gran tejido de autónomos que trabajamos todos, tenemos un montón de chats en los que puede haber 450 o 500 autónomos y tú pones, oye Juan, pones colaboración para Ciudad Real y entonces te contestan 2, oye Elisenda, yo estoy libre, y creas tu equipo, con lo cual es mucho más perfecto porque en cada momento tienes el perfil más adecuado. Mientras que si yo tengo 3 detectives, porque no puedo tener más, contratados, voy a tener a Lourdes, a Juan y a Esther. Y van a ser 3. Y a lo mejor necesito en un momento dado pues un tipo que parezca de 45, que sea pues un profesional liberal, que parezca que, o necesito a alguien que vaya en moto, o alguien que vaya en coche, o alguien que vaya corriendo, o alguien que vaya en patinete, o alguien que vaya en bicicleta, porque hoy en día en Barcelona te puedes encontrar investigados que van con todo tipo de transportes. Claro. Entonces, claro, pues a mí me pones en un patinete, bueno, supongo que no es difícil, pero es que yo no he cogido nunca un patinete, ¿sabes? Entonces, pues tengo colegas que se mueven en patinete y dices, hostia, para este caso llamo a este, ¿no? Y entonces, y al revés, yo tengo, digamos, otras cualidades, otras aptitudes que algunas las he perdido y otras las he ganado, porque gracias a Dios la edad no es para todo malo, hay para cosas que es muy buena también, ¿no? Y entonces pues se genera estas sinergias de colaboración entre profesionales que yo creo que en todo, en general en todo, es lo más adecuado y lo que más efectivo acaba resultando. ¿Cómo acaba de afectar todo el proceso del COVID a esta profesión? Porque claro, durante los meses que no se ha podido salir, a lo mejor vosotros podéis demostrar que era trabajo porque estabais ahí en ese proceso de investigación, pero ¿ha afectado de una forma más intensa de manera que, no sé, ha caído de otra manera al no haber, yo que sé, gente que pudiera salir tan fácil, al estar en ese Bueno, sí, sobre todo en el confinamiento férreo, digamos, ahí sí que, bueno, estuvimos un tiempo parados por obligación porque solicitamos, cuando hablaron de las profesiones necesarias o básicas, no me acuerdo cómo se decía, no incluyeron al detective privado. Entonces nosotros hicimos un escrito diciendo bueno, que esto era, imagínate, por ejemplo, que en pleno confinamiento un padre que tiene la custodia del fin de semana el lunes no devuelve los niños a la madre. A ver, espera un momento, porque un segundo, perdón. Pues eso, pues no devuelven a los niños a la madre y el padre dice pues que es que, pues yo qué sé, pues que tiene COVID o la madre se los deja al padre y resulta que la madre sabe que el abuelo tiene COVID y la madre quiere saber si se preserva la integridad de los menores con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento del abuelo que ha cogido COVID o de lo que sea. Y claro, y no lo puede demostrar. Bueno, pues es tanto como negarle el derecho a la prueba a alguien, ¿vale? Entonces hicimos un escrito diciendo, oiga, perdón, cuidado,
que aquí va a haber, o por ejemplo, alguien que tenía que teletrabajar y cogió y se fue a la segunda residencia, decía que tenía COVID y no lo tenía, o lo que fuera, ¿no? Entonces, claro, es el derecho a la prueba. Si yo tengo que demostrar que durante esos días pasa algo y no me dejan porque tienen a los detectives encerrados, pues caigo en indefensión. Y eso, pues, entonces hicimos este escrito, claro, ya sabes que las cosas de Palacio van despacio, pero finalmente nos autorizaron a salir. Entonces, con el contrato nosotros estamos obligados también por ley a firmar un contrato en el que queda clarísimo que la parte contratante es legítima, tiene legítimo interés en el asunto que contrata, especificamos de qué tipología es, si es arrendamientos urbanos, si es laboral, si es tal, y con ese contrato pues te haces una carta de auto tal y podías salir a trabajar con tranquilidad. De hecho, hubo bastantes temas relacionados precisamente con el cumplimiento de la normativa de COVID, de gente pues que no la cumplía o por ejemplo los confinamientos, que ya una vez hubo la apertura un poco más, que hay muchas empresas que curándose en salud, pues si alguien había estado en contacto los mandaban a casa para que hicieran un confinamiento de seguridad, porque sabes que además no había PCR, si no se podía hacer nada, entonces la única solución era confinamiento, y en ese momento pues veías a muchos que estaban, digamos, de vacaciones, entre comillas, porque se les había impuesto el confinamiento por seguridad desde la empresa y lejos de hacer un confinamiento, pues se juntaban con el primo y con el sobrino a tomar cervezas o hacer una vida dentro de la nueva normalidad, pues en ese sentido, ¿no? Con lo cual tampoco, ¿qué ocurre? Pues que la empresa después no tenía las garantías de que ese confinamiento había sido efectivo. Y pues volvemos a lo mismo. Entonces yo te digo, oye, no vuelvas porque tú no has hecho el confinamiento. Yo no sé si ahora con este otro que has estado, que hemos visto las fotos, ha tenido contacto con alguien o no. Y si tú no tienes esa prueba y admites de vuelta al trabajador que resulta que no ha hecho el confinamiento bien hecho y ha tenido un contacto con un tercero y en tu empresa hay un contacto por culpa de ese trabajador, el problema lo va a tener la empresa porque no ha tenido las garantías suficientes con sus trabajadores. Por lo tanto, ¿cómo se puede compaginar ser detective con una vida familiar? Porque estaba pensando, has dicho, es que puedo saber y puedo atravesar en un país porque se monta en un avión y me tengo que ir en el avión. ¿Puedes tener que ir siempre con unas bragas de repuesto por si acaso la tarjeta y largarte? sí, bueno, hay etapas, ¿no? Hay etapas, esto es como pues cualquiera, ¿no? Los médicos cuando empiezan y los médicos cuando acaban, ¿no? Entonces, pues hay una época para todo y además es que así tiene que ser, que decirte, la época en la que tú eres joven y haces mucho trabajo de campo, pues tampoco tienes las cargas familiares que tienes más tarde, ¿no? Entonces, cada uno se organiza un poco en función de su vida privada. La conciliación, sobre todo con los hijos, para las mujeres detectives, es exactamente igual de complicada que en todos los ámbitos. Es decir, tú tienes la barriga 9 meses, si das el pecho tú, das el pecho 3 o 6 meses y tú, en fin, y esto no lo puede hacer nadie por ti, o sea, y te tienes que organizar, esto es así. Después, cuando ya las cosas, pues también depende de si tienes pareja o si no la tienes, si tienes pareja, qué tipo de pareja tienes y qué implicación tiene contigo. Y luego, sobre todo, está tu esencia. Es decir, yo me casé y cuando tuve el novio con el que me casé, ya le dije, yo soy detective y moriré detective. Claro, y si el sábado yo tengo previsto acabar a las 7 de la tarde, pero no acabo a las 7 de la tarde, pues no te enfades. Alguna vez había venido conmigo y todo, o sea, y me acompañaba. Pero bueno, pues es que por eso lo que te decía al principio de nuestra conversación, te tiene que gustar. Porque si tú quieres horario tranquilo, o sea, horario seguro, sueldo seguro, lugar de trabajo seguro, pues yo qué sé, hazte cajero de la Caixa o del Capravo, ¿me entiendes? El trabajo de detective, pues mira, por ejemplo, alguien que sea actriz, pues qué vida tiene, pues como le entra una obra 6 meses en Londres, pues a Londres se va o va a decir que no. Pues ¿cómo lo hacen las actrices cuando tienen niños? Pues no lo sé, cada una habla de una manera, pero que hay profesiones que son intrínsecas a tener una vida menos organizada, menos estandarizada, que no organizada, porque la organización se puede hacer, lo que pasa que no es estandarizada. Y por contra, pues a veces también
tienes un trabajo que te permite pues compaginar ambas cosas y te vas a donde sea y te llevas a la familia, ¿sabes? Dejas al marido en el hotel, en la piscina con el niño y tú te vas a hacer el trabajo y cuando acabas vuelves. Que decirte, es organizarse al final, pero sobre todo solo lo haces si te gusta y lo quieres hacer y disfrutas con ello, porque si no, pues es un coñazo, claro. Elisenda, ¿se puede vivir de detective privado alguien que arranca? Sí, alguien que arranca, para alguien que arranca cualquier cosa es difícil, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos de mi hijo que ya tiene una edad que son abogados, ¿vale? Han estudiado 5 años, han hecho un máster y están de pasantes en un bufete y les pagan la gasolina, ¿vale? Y son abogados, o sea, y están viviendo con su papá y con su mamá, porque a pesar de haber hecho todo eso, no pueden ser autosuficientes. Entonces, el detective, pues igual. ¿Qué pasa? Pues el detective que empieza, de lógica, va a tener que empezar a colaborar con detectives privados que estén ya, que tengan un flujo de clientes. Y van a hacer los trabajos, pues estos, los de calle, los demás estar en la calle, porque el detective titular, como ya habrá hecho todo eso y ya tendrá unos años y ya tendrá una posición, pues estará en posición de dar trabajo a otros como cuando él empezó. Es un poco la ley natural, digamos, ¿no? Cuando estos vayan adquiriendo conocimiento y seguridad y tal, seguramente dejarán de colaborar contigo porque empezarán a tener clientes propios y a su vez contratarán a otros que hagan lo que ellos ya no pueden porque ahora tienen que además atender clientes, redactar informes, ir a juicios y es así. Claro, si alguien quiere recién licenciado montarse un despacho súper, tener 3 detectives en plantilla y empezar a dirigir, pues hombre, pues o será un crack o tendrá un fondo de reserva muy grande para poder aguantar los meses que va a estar sin trabajo, porque claro, ¿no? Yo creo que sí, de hecho yo tengo 40 alumnos que acaban este año, o sea que parece que a ver, hoy en día estamos hablando de una situación muy atípica y que no se puede valorar desde la perspectiva normal, ¿vale? Estamos en una pandemia, la economía está fatal y bueno, pues hoy en día todo el mundo miramos más lo que gastamos, cómo lo gastamos y cuándo lo gastamos. Y por lo tanto, luego también hubo la reforma laboral que también ha modificado o ha facilitado de alguna manera los despidos. Ahora con el tema de los arrendamientos también pues está haciendo modificaciones legislativas o incluso de ámbito no autonómico, sino de ámbito municipal, pues que están, por ejemplo, limitando los precios de los alquileres, porque otra cosa que estaba pasando mucho es que la gente alquilaba un piso y luego realquilaba a 5, ¿vale? Y resulta que no solo paga el alquiler, sino que vivía de eso y no era ni el propietario, ¿vale? Entonces ahora todas estas cosas también se están de alguna manera regulando, con lo cual, eso que te digo, va cambiando el mercado en función de cómo cambia la sociedad, porque como el detective lo que hace es probar incumplimientos, cuando las relaciones contractuales cambian, cambia el trabajo de los detectives. Vamos, que vais a tener trabajo siempre y cada vez vais a necesitar bastante más. Es lo que te decía, que a ver, ojalá no, porque yo me gano la vida con esto, pero si todo el mundo cumpliera lo que ha prometido cumplir por ambas partes, no habría trabajo, no tendríamos trabajo. La avaricia, el egoísmo puede provocar Claro, que se rompa por cualquier sitio. Sí. Y entonces es lo que te digo, cuando tú, cualquiera de ambas partes, porque siempre parece que sea el contratante, o sea, el propietario o el empresario o el que tiene que contratar. Pero yo he trabajado, por ejemplo, para inquilinos que vivían en un piso y el dueño los echaba alegando causa de necesidad. Si tú tienes un inquilino en un piso y demuestras que tienes necesidad de ese piso, que puede ser para ti o para un hijo tuyo, o se te casa un hijo, le quieres dar un piso y resulta que lo tenías alquilado desde hace 20 años. Y digo, ay, mira, es que se casa mi hijo, te echo. Normalmente, cuando los contratos son antiguos, que pagan rentas muy bajas, las causas de necesidad suelen ser ficticias, ¿vale? Pues yo he trabajado para inquilinos para demostrar que esa causa de necesidad no era. Este era un tema pues, de un propietario que tenía un edificio de pisos en una población del extrarradio de Barcelona y un señor pues, en una situación económico-social muy alta y tenía el edificio casi vacío y para sacar a este que tenía muchos años de contrato, pues alegó causa de necesidad para un hijo. Y claro, mi inquilino me dice, mire, es que señora Villena, yo dudo mucho
que el hijo de este señor se venga a vivir aquí. Digo, yo también lo dudo, vamos a verlo. Y evidentemente vivía en un casoplón en Sant Cugat y tal. Y gracias a lo que demostramos, bueno, el señor al final se fue, pero se fue con bien arregladito, digamos, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer poder charlar contigo. Me ha parecido súper interesante. Yo no sabía que un detective podía hacer todas estas cosas, ¿eh? O sea, No. la verdad es que desde el propio desconocimiento, porque como en las películas siempre te lo enseñan un poco más en otro tipo de persecuciones, pero no, había cosas a las que no me estaba imaginando. De hecho, siempre pensaba que era, desde mi ignorancia, como una en contra de la policía con los detectives, y justamente me has aclarado que es todo lo contrario, ¿no? Un proceso de colaboración, de ayuda y demás. Sí, Y me ha sí, ido sí. muy bien el poder escucharlo. Sobre todo, de hecho, la próxima vez que un cliente mío me diga, me voy a poner un detective, le voy a decir, te va a decir que son 750 pavos al día, mira a ver si quieres los cuernos o no. Bueno, es que es lo que te digo, o sea, bueno, hay trabajos que no, pero es que incluso, por ejemplo, ahora con el tema del compliance, que las empresas están obligadas a tomar todas las medidas a su alcance para evitar la comisión de un delito, pues claro, se requiere incluso para contratar a determinados cargos con capacidad ejecutiva, pues yo tengo que mirar que ese señor tenga ciertas garantías de que después no me va a montar una doble contabilidad o una fuga de capital o un blanqueo de dinero. O, por ejemplo, dentro de tu empresa, que alguien a sus ratos muertos consuma pornografía infantil desde tu ordenador. ¿Vale? Es que hay un montón de cosas que a medida que la legislación va imponiendo y va poniendo la responsabilidad a determinadas entes, pues esos entes se tienen que defender y se tienen que preocupar de que las cosas se hagan bien. Y claro, lamentablemente no vale con decir, oye, que hay que hacerlo bien, ¿no? Tú tienes que poder demostrar que has hecho todo lo posible para que se haga bien. Entonces ya entramos en la fase preventiva, o sea, ya no solo somos personas que actuamos a posteriori de que hayan sucedido las cosas, sino que a veces actuamos antes de. Los informes prelaborales o de idoneidad que se llaman, es un ejemplo de eso, de saber a quién meto en mi casa, ¿no? Para no tener luego una sorpresa desagradable. O yo voy a participar en una empresa o la quiero comprar y bueno, pues casos como que yo tengo una empresa que vende determinado tipo de productos y tengo previsión de vender, porque digo, yo la voy a vender ya porque esto no lo veo claro, y 8 meses antes empiezo a vender mis productos a precio de coste, porque ya me da igual ganar dinero. Con lo cual, en mis cuentas van a subir las ventas un montón. Y yo voy a ser un crack en mi sector porque mis ventas han aumentado, mientras que los demás, yo he aumentado 60, mientras que los otros han aumentado 20. Entonces, esto se llama due diligence. Yo, si quiero hacer esto, pues lo correcto es que yo me informe antes, porque si luego compro la empresa y me encuentro pues un patrimonio pasivo oculto, me encuentro determinadas situaciones que se dan, a mis socios les voy a tener que dar explicaciones, ¿vale? O incluso me pueden tachar a mí de haber falseado o haber tenido un interés porque a lo mejor yo he cobrado del vendedor un dinero para colocarle a la empresa a los otros. Pues todas estas cosas es que pasan a diario. O sea, ya te digo que trabajo vais a tener una pasada. O sea, y además, cuanto más hablas de delitos, más opciones hay. Ha sido un placer poder haber colaborado contigo y seguro que la tribu Inviven ha estado súper interesada de todo esto. Han empezado a investigar. Seguro que alguno te busca ya no solo para conseguir sus propias empresas o por saber, por lo menos, que lo conozcamos, ¿no? O sea, es que ahí está un poco la situación, sino que a lo mejor alguno dice, pues mira, yo siempre había tenido pasión, pero no tenía claro, a lo mejor es el momento de poder formarme, sobre todo si le late desde dentro. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con todos nosotros. Pues muchas gracias, Rosa, a ti, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Chicos, ya lo habéis oído. Si hay posibilidades de que alguien esté cometiendo un delito, tendrá que conseguir demostrarlo. Así que tenemos siempre las posibilidades de abrir los ojos y nada más que ser conscientes para que las cosas funcionen. Te esperamos, como siempre, en el siguiente podcast.